Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mamás en el Backstage, donde hablamos de la maternidad con humor, con realidad y sin filtros. Soy Mayra Escafi, mamá de dos, y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a nuestro patrocinador oficial, el doctor Andrés Durán, cirujano plástico que acaba de abrir su nueva sede en la ciudad de Bogotá, para que pidan su cita, pidan su valoración y conozcan esta sede tan espectacular. También tienen su sede en la ciudad de Barranquilla y toda la información se la voy a dejar aquí abajito en la dirección de Bogotá, y toda la información también la pueden conseguir en sus redes sociales, doctor.Andrés Durán. Bueno, ahora sí, sin tanto preámbulo, vamos a presentar a la invitada de hoy. Ella es Jessica. Hola, Jessy. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ya nos hemos saludado muchas veces con problemas un poco técnicos, pero aquí estamos de nuevo. ¿Cómo estás, Jessy? Muy bien, por fin estamos aquí. Por fin contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico. Esto es mandado por Dios, definitivamente. Así es. Jessy, cuando leí tu formulario, cuando escribiste en el formulario, yo dije, esta historia tiene tantas perspectivas en la maternidad, desde ser mamá biológica a ser mamá de otra manera, que es lo que vamos a contar. Y yo sé que muchas mamás van a sentir un poquito de perspectiva diferente de cómo se puede ver la maternidad de muchas formas. Vamos a irnos un poquito hacia el momento donde quedas embarazada y tienes a tu primer hijo, que es Tiago, ¿correcto? Entonces, bueno, cuéntanos un poco la historia de Tiago. Así es, pues digamos que en el orden de la vida y chequeando muchas cosas, era lo que seguían. Entonces, estudio, esposo, hijo, ¿no? Claro. Porque así lo vende la sociedad. Entonces, bueno, ahora vamos a tener un hijo. La verdad fue muy rápido desde que lo empezamos a buscar. Todo en embarazo, una alegría muy profunda porque Tiago es el primer nieto en ambas casas, tanto para mis papás como para mis suegros. Primer sobrino, primer bisnieto, primer todo. Muy, muy felices. Un embarazo bien, tranquilo. Lo único, digamos, como raro era que Tiago no se movía mucho, pero yo, pues como era primeriza, no entendía qué tanto era lo que un bebé tenía que moverse. Sin embargo, muchas veces en urgencias y todo siempre como muy bien, ¿sí? Era el primero, entonces yo le hice como 1000 ecografías. Sí. Y todo bien, nunca hubo ninguna situación. Llega agosto, 21 de agosto, yo ya me sentía muy mal hace una semana. Habíamos ido muchas veces y siempre como, no, me devolvían. Eres el umbral del dolor muy bajito, eres primípara y me devolvían. Pero ese sábado, de verdad, ya mi esposo también muy molesto, fue como, tienen que atendernos. Evidentemente el corazón de mamá no se equivoca, mi placenta se estaba desprendiendo, me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia, el niño sale asfixiado, eh, pues no recibió oxígeno por muchos minutos, pero yo no entendía mucho, bueno, se lo llevan, ese llanto que uno espera como mamá, no lo pude escuchar. Pasan las horas, nadie decía nada, estaba yo en sala de recuperación con una situación un poco dura también porque tenía 2 mamás al lado con sus bebés, una quejándose por la lactancia, la otra no sabía ni cómo cogerlo y estaba como mucho desde la queja y yo decía, Dios, o sea, qué escena tan difícil porque pues yo no tenía a mi bebé y no sabía en sí qué estaba pasando. Claro. En ese momento veo entrar a mi mamá, en ese lugar no habían visitas, entonces yo dije como algo muy grave estar pasando para que hayan autorizado a que mi mamá entrara. Ella entra con una cara que yo nunca había visto, totalmente transformada, como con mucha angustia, muy triste. Tampoco sabía mucho, ¿sabes? O sea, del tema sabíamos que yo estaba bien, o sea, que mi cirugía había salido bien, pero de Tiago no sabíamos mucho. Ya me dan habitación, en ese momento pues no habíamos necesitado en la vida como el tema de salud, gracias a Dios, entonces teníamos como el plan básico, me dan una habitación, a las 6 de la tarde llega mi esposo muy triste, había tenido una tarde como de estar corriendo entre papeleos, entre estar con Tiago, y le pega un golpe a la pared diciendo como nuestro hijo está malito y se pone a llorar. Yo como que ahí entendí un poco lo que estaba sucediendo, pero no terminaba de entender como lo global. Claro, y el diagnóstico, o sea, ¿qué pasó? O sea, está mal, pero ¿qué pasa? Sí, en ese momento supe por mi esposo que se había asfixiado. Era Ok. como lo primero que teníamos así como
Ya el otro día pude ir a conocerlo, obviamente choqueante porque uno ve que lo normal es como que te embarazas, vas y tienes a tu bebé, sales al otro día con tu bebé en brazos, la foto perfecta. Resulta que no era lo que nos estaba sucediendo. Se entra un conflicto también con uno mismo y en ese momento voy y lo conozco. Pues para mí era lo más perfecto del mundo, ¿sí? A pesar de que estaba muy somatizado, estaba conectado a muchas cosas, pero para mí fue mi momento sublime en el que pude conocerlo. Em, Pasan los días, yo para ahí, o sea, la gente me pregunta, ¿cómo lo logras, no? Con una cesárea recién hecha, o sea, al día siguiente, de verdad, ya. Y hasta que Dios lo decidió así, yo estuve ahí, o sea, no tuve una recuperación y hoy yo digo, pues fue Dios, porque físicamente, o sea, con una cosa, una herida de lado a lado, Claro. es inexplicable, pero humanamente, yo creo que Dios, la mano de Dios estuvo ahí. Y nos hacen buscamos un traslado de clínica a un hospital pediátrico, empiezan a hacerle muchos chequeos. Efectivamente, la falta de oxígeno pues afectó mucho el cerebro de Tiago y la solución en ese momento básicamente era hacer una tráquea y una gastro como para solucionarle el tema de la alimentación y la respiración. A Tiago lo operan con 20 días de nacido. Ese mismo día mi esposo tuvo que hacer un viaje internacional del cual yo casi muero también, porque yo estaba en mucha sensibilidad, como afrontando una situación para la que no estaba preparada. Me había, me había programado de otra manera, ¿sí? Claro, es lo que estábamos hablando anteriormente. O sea, aquí uno dice, como dices tú, los checks. Uno dice, bueno, tengo el bebé, me embarazo, tengo el bebé 2 días en el hospital máximo, estoy en la casa, mi esposo se va a ir de viaje, su viaje de trabajo y listo, todo bien, estoy con mi casa, pero cuando ya te cambian tu chip, o sea, te cambian como que la historia de tu vida no es fácil. Para nada. Y como estábamos hablando crudamente, la vida sigue y hay cosas que no podemos parar de hacer porque económicamente no se puede, por cuestiones personales no se pueden, pero ahí viene tu conflicto también que hormonalmente no estabas bien, que estabas pasando por algo que inesperadamente nadie quiere pasar. Entonces es complicado. Adicional a que hoy entiendo y después de un proceso psicológico y de muchas sanaciones, como que ese viaje estaba programado con mucho tiempo de antelación. Y también lo veo como que al final una mamá cancelaría, mira, lo que toque. Sí, Pero el papá, y hoy lo entiendo con mucho amor, es como ellos no saben qué hacer con tanto, ¿no? Es sí, como su manera de correcto. escapar, como no puedo con tanto, tengo esta oportunidad, me voy. Sí, correcto. Entonces, Son como, ellos están, el hombre y la mujer, la verdad, sí están codificados distintos. totalmente. Y hoy o sea, en su momento lo juzgué, fue muy duro, yo me separo, o sea, mejor dicho, Sí. el show, pero hoy lo entiendo perfecto. Y era algo que tenía que ser así. Igual me quedé en la compañía de mi mamá, que ha sido una pieza fundamental en toda esta historia, y pues de mis suegros, obviamente, en general de toda mi familia. Entonces, bueno, ese día operan a Tiago, él logra acoplarse perfecto a su tráquea, a su gastro, y empiezan como una especie de capacitación para mí, como entonces yo aprendí a succionarlo, a limpiarlo, Una a enfermera. alimentar, total, una enfermera ya era como defiéndase, y después entendí por qué. Resulta que como 15 días después llega una doctora y me dice, bueno, digamos que en la condición de Tiago, aunque tenía daño cerebral, igual le habían solucionado sus dos temas más importantes y me dijo, en este momento lo que hay que hacer, estábamos saliendo del COVID aparte, o sea, todavía el tema de los respiradores era como muy requerido, entonces me dice, el niño tiene que irse para un lugar de cuidados paliativos. Mira, ese día yo me volví a derrumbar porque yo había entrado, o sea, no sé, yo creo que la cabeza funciona de una manera muy particular, entonces yo había entrado como en una conformidad en donde, claro, mi hijo estaba, o sea, me duele hoy decirlo, pero era un vegetal. Sí, claro, él estaba ahí, pero no estaba ahí. Entonces, y yo había entrado como que para mí estar ahí era como, estamos viviendo, o sea, estamos bien. Claro, yo no veía el macro, entonces ella me dice como, hay que trasladarlo a a un centro de cuidados paliativos y ahí se me volvió a derrumbar el mundo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, al final, esta es la prueba que me tocó vivir, que Dios me puso, yo lo voy a afrontar. ¿Por qué? Porque un centro de cuidados paliativos, ¿por qué no la casa? Entonces la doctora se me ríe porque aparte pues la verdad es que ya desde la sanación lo digo, pero fue un tema con Tiago de salud muy duro. El sistema de salud No nos fue trató, empático. no fue para nada empático. Entonces ella se me ríe y me dice, el niño es dependiente de un respirador y el respirador es de uso hospitalario. Entonces necesitamos es buscar un lugar donde
hayan este tipo de servicios de uso hospitalario. ¿Cómo piensas tú que te lo vas a poder llevar a la casa? Pero aquí también yo lo he contestado, ¿y tú cómo piensas que yo voy a saber de todo esto? O sea, yo soy una mamá primeriza que mi vida pensé que jamás iba a estar en esta. O sea, Así es. que yo también siento que unas veces los médicos o sea, piensan que uno sabe de las cosas, pero no, uno no sabe. Uno no sabe nada y en la ignorancia total médica Claro. nos pusimos a redactar tutelas. Y mi hermano es abogado, entonces como que, bueno, vamos a hacer esto, a pedirlo. Mira, la mano de Dios, no me preguntes cómo logramos un respirador por la IPS de ese momento. Muy novedoso, tanto que habían doctores que decían, ¿esto qué es? Llega como a la semana el respirador, 2 días como acoplamiento de que fuera suficiente para lo que Tiago requería. Nos dan salida. Primera vez que me subí a una ambulancia, bueno, con Tiago viví muchas primeras veces. Primera vez que subí a una ambulancia atravesando toda la ciudad. Llegamos a casa. También una dinámica difícil porque Claro. era como que ya no estaba el doctor, ¿no? Entonces, si había una urgencia, era como solucionen. Y teníamos enfermería 24 horas, pero también el tema de convivir con otras personas. O sea, fue una dinámica. Yo siempre lo digo, el hospital es una vida totalmente distinta a la casa. A ti a la casa ya, cuando tú llegas a la casa, te sueltan a la realidad, aquí no está el doctor, aquí no está la enfermera, ya es tuyo, Así tu es. responsabilidad. Aparte de esa sensación de mamá que aunque había enfermería 24/7, yo no podía. O sea, nosotros familiarmente hacíamos turnos también. Sí. O sea, era el grupo de enfermeros haciendo turnos y nosotros también. Nunca el niño estuvo solo. Para ese momento mi esposo ya estaba en Colombia, entonces bueno, fue esa semana feliz porque todo el mundo fue a visitar a Tiago. Pero a la semana el niño empieza a tener como no se movía, su manera como de expresarse era a través de su ritmo cardíaco. Entonces empieza a tener unas arritmias así muy raras. Entonces yo le digo a mi mamá y a mi esposo, nos vamos otra vez para el hospital. Volvimos a urgencias. Efectivamente tiene una infección respiratoria, urinaria. Le hacen el tratamiento 8 días y pasan los 8 días. Y aquí estoy haciendo la historia corta porque Sí. obviamente te imaginarás el nivel emocional que yo tenía en ese momento. Pero pasan los 8 días y la doctora me dice, bueno, mamita, la verdad, la misma doctora, que no puedo olvidar su cara, pero le deseo muchas bendiciones, de verdad, desde ya mi sanación. Me dice, el niño va a tener salida, pero si al niño vuelve a pasarle cualquier cosa mínima, ustedes tienen que entender que la condición de él no va a cambiar, antes va a empeorar. Entonces, no lo traigan, porque morir acá va a ser muy feo. Mira, ese día yo hoy en la conciencia le digo a Dios, gracias porque una mamá medianamente inestable sale y se tira por la ventana. O sea, Dios mío, ¿cómo me dices eso? ¿no? muy Entonces, crudo. demasiado crudo. Hoy de pronto digo, bueno, ya la entiendo un poquito porque obviamente, claro, digamos que en un ambiente médico Tiago pues no tenía mucha Esperanza de vida. esperanza de vida y para ellos pues desafortunadamente no era una persona que le tuvieran que botar energía así. Sí, pero Dios mío, o sea, no es tan fácil. No. Entonces él regresa a casa. Regresamos a casa con ese sinsabor de, bueno, porque sus arritmias seguían, ¿no? Entonces yo, por medio de un angelito que se me apareció de tema laboral, logramos un ecocardiograma como particular, que era 8 días después. Entonces, bueno, esos 8 días ahí como manteniéndolo, no sé qué. Esa noche, para amanecer para el examen, Tiago estaba bien, pero en la madrugada como que no sé, empezó a sentirse mal. Mi esposo había tenido que viajar ese viernes a Pereira, también por temas laborales, y en la madrugada cuando Tiago empieza a sentirse mal, yo lo llamo y le digo, mira, no me preguntes, pero busca un tiquete y vente ya. Y empieza el niño a descompensarse, no logramos estabilizarlo. Mira, para resumirte, terminamos con el bambú, que es como un mecanismo manual de respiración, un globito que Un uno, globo. así, la enfermera haciéndole, y yo ya hubo muchas horas como que nos desconectamos, mis papás todos corriendo, llamamos a la empresa de oxígeno, no, debe ser la pipeta, no, entonces llamamos a los fisios, o sea, de verdad, estábamos locos. O sea, es como ese egoísmo de no soltar, ¿no? Hubo un momento en que yo lo vi, o sea, su carita ya tan desgastada que yo me retiré, me agaché y le dije a Dios, yo creo que yo nunca te he orado como debe ser. O sea, Sí. ¿acaso quién soy yo para retenerlo? ¿Sí? Entonces decide tú. O sea, ese día como que dije, yo lo suelto porque si esto está dependiendo de mí, que yo no quiero soltarlo,
yo no puedo hacerle este sufrimiento. Pero como estaba programada la ambulancia que nos llevaría al examen, entonces llega la ambulancia y la doctora dice como, no, yo no lo puedo llevar al examen, pero nos vamos para urgencias. Yo le digo a la doctora, no, o sea, intento explicarle cómo, y ella me dice, como que, ella, claro, ya no tenía el contexto, me dice, como que no, nos vamos. Entonces ella como que vuelve y me reanima esa esperancita chiquita, yo, bueno, vámonos. También siento que así tenía que pasar en ese momento. Llegamos al hospital, efectivamente me reciben. Nosotros ya semanas antes habíamos firmado como la autorización de no reanimación, porque pues para Tiago no iba a ser nada positivo. O sea, su cerebrito ya estaba demasiado mal. Claro, sí, y va a ser mucho más difícil para ti. Es Total. una zozobra Ujú. horrible. Entonces llegamos a sala de reanimación y sale el doctor y me dice, estamos de acuerdo, ¿no? Pero así con la frialdad que te lo estoy diciendo. Yo dije, bueno, estamos de acuerdo. Solo mira, la mente me bloqueó muchas cosas que he venido recordando, pero hay mucho que no recuerdo. Recuerdo una mamá que me abrazó y recuerdo haber podido entrar y la enfermera que de la casa, digamos, que estaba acompañándome, estaba ya quitándole la tráqueo, como todo, ¿no? Me lo pasó. Fue la primera vez, perdón que se me No te corta un preocupes. poco, fue la primera vez que pude alzar a Tiago en mi pecho, o sea, literal, porque con tantos cables uno lo tenía que alzar como con todo el cuidado. Claro, con mucha Fue delicadeza. la primera vez que yo pude como sentirlo y, y bueno, desafortunadamente mi esposo no había logrado llegar, ya venía en camino, pero no había logrado y yo lo retuve, nos dieron como 2 horitas con él. Em, Entraron mis suegros, entraron mis papás, estuvimos como todos ahí entendiendo un poco lo que estaba sucediendo. Pero pues desafortunadamente cuando llegó mi esposo ya tocó ir a hacer el reconocimiento, pues allá le llaman la sala de paz, pero es una cosa que, o sea, ver a tu hijo en un ataúd no es, o sea, no te cae en la cabeza, es como No, que no es, no hay palabras. no, Tú, en ese momento donde lo tuviste contigo por primera vez, ¿pudiste hablar con él? ¿Le dijiste algo? totalmente. Hablé mucho con él, le agradecí porque al final me escogió y yo decía, o sea, ¿qué hice yo para semejante? O sea, uno le puede preguntar a Dios por qué a mí. Y yo Claro. hoy le sigo preguntando por qué a mí, pero en el sentido de por qué a mí si yo soy tan chiquita, o sea, tan reducida y me das esta responsabilidad, o sea, ¿qué viste tú en mí para semejante responsabilidad? Claro. Y le agradecí mucho porque me permitió acompañarlo el tiempo que él quiso. En ese momento le faltaba una semana para cumplir 3 meses. Le dije que lo amábamos, que él iba a ser parte de nuestra vida toda la vida, independientemente. Le pedí disculpas también porque sentía que de pronto haber autorizado esa tráqueo y esa gastro fue mucho en el afán desde mi egoísmo de tú tienes que estar acá. No, yo lo veo distinto. Yo lo veo más como voy a salvar a mi hijo como sea. Es muy complicado saber si él estaba sufriendo o no estaba sufriendo, sí. Y como también, como mamá segunda, primeriza, tercera, cuarta, uno va a hacer lo que sea para que su hijo sobreviva. A ver, también fue un acto de amor decir en ese momento, ya es tu voluntad, Dios, de escoger su destino. Ya eso es un acto, creo que de amor, o sea, incondicional. Adicional que yo nunca perdí la esperanza porque gracias a las redes sociales que hoy nos permiten tanto, yo había hecho una red de muchas mamás en muchas partes del mundo en donde tenían hijos que vivían con tráqueo, con gastro y eran Sí, niños ya grandes. Entonces sí. yo decía, y niños que tenían pronósticos de muerte y de repente, no, es decir, no son al 100% unos niños, Claro, pero viven y tenían el derecho de vivir. Entonces yo decía, yo lo voy a poder, o sea, vamos a hacer esa claro, familia. ¿sí? claro, no, claro. Y si no hubieras hecho todo lo que hiciste, también te hubieras culpado. Si la mamá siempre busca cualquier cosa de culpabilidad, decir, yo hubiera intentado hacer esto y era la voluntad de Dios y era hasta donde, digamos, que Dios decidió tenerlo con vida. Era el momento. Un duelo de madre muy, muy duro, mamá primeriza. No me imagino esos días oscuros, ese duelo de familia también. Pero en el formulario dices que llega otra esperanza, que es Emiliano. Sí. Hace como que no, fue como no tan, fue pronto, ¿correcto? Sí, habían pasado 8 meses desde que Tiaguito se había ido.
Y la verdad, buscado, porque como el pronóstico el diagnóstico de Tiago era pues asfixia perinatal, pues Sí. como que, ok. Entonces buscado, llegó, muy felices, obviamente un embarazo con un duelo encima es una Claro. cosa muy loca, o sea, de verdad, pero dentro de todo yo con la calma, yo decía, yo no puedo ligar una cosa a otra, o sea, esto tiene que, también no le puedo transmitir toda esa Y sensación. disfrutar el proceso, o sea, disfrutar esta nueva vida que viene, Total. Él nace, Sí, él nace, pero digamos que durante el embarazo vuelve y pasa esa sensación como de no se mueve tanto, pero yo seguía con la duda de, bueno, ¿y qué es lo que se tiene que mover? O sea, ¿cuánto es sí. lo normal? ¿Sí? Y yo veía videos en internet de niños que se les ve así en la panza de la mamá, que les pasa la mano, y yo decía, esto a mí no me pasa, pero no sé si es que también están exagerados, o sea, no Sí, sabía cómo. depende, y quién sabe, buena anotación, pues se mueve, pero que tanto se ¿Qué tiene que tanto se tiene que porque también puede pasar que si se mueve mucho, también no es bueno, porque cuando se mueve mucho es porque están en un estado de estrés, o sea, miren, Jessie, como mamá uno nunca va a ganar. Entonces también, sí, muchos exámenes, bueno, y como había pasado lo de Tiago, hicieron como un examen, ya para ese momento teníamos un sistema de salud, ya estábamos en algo mucho mejor, entonces me hicieron exámenes genéticos, todo bien, o sea, todo venía bien. Un día empiezo yo como a sentir que estoy botando el líquido y voy al médico y me dicen, sí, hay como una pérdida, pero pues Tiago tenía 7 meses y medio de Emiliano. Emiliano, perdón, tenía 7 meses y medio de gestación, entonces como que vamos a esperar, me hospitalizan, como que me tenían muy presente, muy ahí, y no hubo una noche en que ya, no, hay que hacer cesárea de emergencia. Ok. Entonces, otra vez cesárea de emergencia, mira, es como Revivir. pero al pie de la letra todo, porque vuelve y pasa. En ese momento, mi esposo es una persona muy fuerte emocionalmente. Mira, yo no te puedo escribir lo que fue ver a mi esposo aquí al lado en plena cesárea y verlo que se fue. El trabajo de mi esposo es muy fuerte. Él ve cosas muy fuertes todos los días. Yo no entendía cómo es que Se esto desmayó. se desmayó. Mira, ahí empieza todo, Emiliano no llora, bueno, vuelve y pasa Vuelve y pasa toda la historia. se lo llevan, no sé qué, bueno, la atención de verdad que maravillosa, me dan una habitación, pero yo seguía sin entender, ahí mismo me dicen, está pasando esto y esto, el niño no se acopló, o sea, cuando ya lo sacan, el niño no se acopla, tuvieron que hacerle reanimación, mucho más corta que la de Tiago, y no fue necesario intubar, pero sí necesita el Oxígeno. CPAP, creo que se llama, no, ni siquiera oxígeno, sino necesita ayuda de un ventilador, pero es mucho menos invasivo, es en la nariz. Bueno, voy y lo conozco, y otra vez estábamos en lo mismo. Y mira, es que hasta físicamente era Idéntico. solo que más pequeño, pero era idéntico a Tiago, o sea, su cara era idéntico. O sea, Sí, era como impresionante. volver a repetir una pesadilla, una historia que no querías volver a repetir. Y fue muy valiente tú de animarte a tener otro, o sea, eso ya es de valentía y tener como también tener ese rayito de esperanza, ese rayito de fe con que esto va a ser distinto. O sea, por fin, tú de pronto decías, por fin ese check que hace falta lo voy a lograr con este segundo embarazo. Adicional a que obviamente es un momento mucho dolor, pero hoy entendemos plenamente que Emiliano venía con un propósito muy grande, porque cuando empiezan a pasar los días y empiezan a ver cómo empieza él digamos que era muy esperanzador, porque primero no era tan invasivo su tema de Sí. respiración, y segundo, de repente cuando uno le ponía mucha atención se escuchaba como mi esposo le dice como un borreguito, y para nosotros eso era, porque a Tiago nunca logramos escucharlo. Claro, sí, los Entonces, soniditos de recién nacido. exacto, era como, pero era muy pasito y eso nos llenaba de vida, de verdad, era algo muy lindo. O sea, pero al doctor le causó mucha curiosidad, era como, es que ustedes me cuentan lo de Tiago y veo esto y me dice, esto no puede ser solamente asfixia. O sea, entonces a él le pica ese tema de, vamos a averiguar, tráiganme la historia de Tiago. Entonces traemos todo, le toman exámenes a Emiliano. Gracias a Dios, de verdad que ya estábamos en un mejor lugar y él empieza a investigar. Nos hacen un exoma, que es un examen genético muy profundo que ni siquiera o sea, toman las muestras, pero no lo pueden hacer aquí en Colombia, sino se va afuera. Nos toman las muestras a los tres, a mi esposo, a Emiliano y a mí. Ese examen se va. Él dice, a mí me suena que acá hay algo Genético. más. Pasan 20 días, Emilianito, pues como que habían días buenos, otros no, intentábamos bajarlo a oxígeno y sí unas horas, pero se cansaba. Pero igual su actividad cerebral, lo mismo. No tenía actividad cerebral muy profunda. Entonces,
los médicos decían, o sea, más allá del tema respiratorio, no es un tema de pulmones, es que el cerebro no le manda la información que tiene que respirar, o sea, es un tema neuronal. Vuelve y pasa lo mismo, entonces él me dice, bueno, tú lo ves ahorita estable, entre comillas, pero él va a empezar a deteriorarse. Yo necesito que ustedes me digan si lo entubamos en un momento dado. Y nosotros, pues después de haber vivido todo lo de Tiago, dijimos definitivamente no. O sea, si ustedes me confirman que es un tema ya neuronal, que no es que a los pulmones les falte, sino que es un tema neuronal de base, definitivamente estamos de acuerdo que no lo vamos a hacer. Entonces hacen muchos estudios, efectivamente Emiliano no tenía un tema activo neuronalmente. Y ahí viene una cosa que yo digo, cuando tú me invitaste dije, yo tengo que decir esto, que nunca, en otros momentos nunca he tenido la oportunidad, porque normalmente en estos contextos siempre es un tema muy espiritual, siempre he hablado esto de un ambiente muy espiritual. Cuando nace Tiago, la sociedad no sabe cómo afrontar este tema del duelo, ¿no? Entonces es durísimo. O sea, hay unos que simplemente se alejan, pero hay otros que son muy imprudentes, ¿no? Entonces, con Tiago entramos en esa sintonía de que yo me sentía responsable de todas las noches mandarle a toda mi familia un informe. Entonces, Sí. hoy el médico, y el día que no lo mandaba era como el shock. Pero yo caí en ese juego. Con Emiliano, mira, yo estaba tan cansada emocionalmente que apagué mi celular 6 meses. Solo descargué, o sea, quité todo de mi vida, redes sociales, WhatsApp, todo, y solo descargué una aplicación que ahora no me acuerdo el nombre, que nadie usa, para mensajería instantánea, para pues poder hablar con mi mamá y con mi esposo, por lo que hacíamos turnos y eso sí. De resto yo me desconecté del mundo porque es que era increíble, Es mira, horrible. Es horrible porque increíble. mucha imprudencia, mucha Buah. preguntadera. Mira, lo mejor que pueden hacer es no preguntar. Solamente de mandar un mensaje, decir, aquí estoy para lo que necesites, un mensaje. Pero es que unas veces la atacadera y en los mensajes aturde mucho más. Y Sí. uno, y se siente uno responsable de contestar. Y ves que no me contestó. Es que Y uno no me está en otro contesta. Y momento uno de la está vida, o en sea, un mundo, mira, yo tuve que leer mensajes que con mucho dolor, ya he sanado, sí, pero en ya. su momento era como, ¿pero el niño sí se mueve o es como Tiago? Pero es que, o sea, ahora mismo no es lo importante si se mueve, o sea, y empezar la comparación. Pero el niño sí respira, pero está entubado, o es como Tiago, o Pero no sé qué, pero es como, y como la comparación con Tiago, no, pero es como Tiago. Entonces yo le dije a mi familia cerca, o sea, papás, claro, hermanos, apago celular. suegros, apago celular y les pido, claro, yo sí me sentía responsable mucho, pues porque al final mi círculo sí Claro, quería saber desde el amor que estaba pasando. Les voy a contar, pero por favor, esto es algo que vamos a manejar en familia claro. porque no podemos permitir, o sea, otra vez la gente como, si se mueve, pero si no sé qué, pero si llora. Sí, 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 Mira, sí. la gente no sabe, de verdad, y no de pronto lo hacen desde su ignorancia, pero, o sea, No, duro. muy duro. Entonces, llega ese examen genético y Emiliano sigue con nosotros o No, en el... Emiliano vive 20 días. A Mm. los 20 días, pasa lo que el médico dice, empieza a deteriorarse, como no habíamos aceptado reanimación, nada. Simplemente el doctor dijo, unas semanas antes nos preguntó, ¿cómo quieren que sea ese momento? Mira, es duro, pero hoy se lo agradezco tanto. Yo le tengo un amor a ese hospital y a ese grupo de enfermeras y a esos doctores porque me dijeron, dinos abiertamente cómo quieres que sea. Porque hay papás que no quieren estar, hay papás que quieren estar, dinos, ¿qué quieres? Entonces, claro, en ese momento todo fue como lo dijimos, las máquinas empezaron a descontrolarse porque ya no lo sentían, lo desconectaron de todo, le dieron como un calmante para que, pues porque no sabíamos si estaba sufriendo, ¿no? Entonces yo Claro, dije, necesito que él esté de lo más, tranquilo. sí, Ujú. claro. No lo pasan con mi esposo y yo ahí los tres, como 2 horitas mientras él se fue apagando. Y suena duro, pero en mi proceso de duelo, Emiliano vino a sanarme muchas cosas que yo con Tiago, o sea, yo tenía mucho dolor, pero también mucha rabia con todo el sector médico, con la forma en la que fue como tan abrupta. Entonces llega en mí a sanar muchas cosas, ¿sabes? Recuerdo mucho y es algo que yo se lo agradezco mucho a ese equipo médico con el que aún todavía tenemos contacto. Entraron todos, nos cogimos de la mano, hicieron una oración. O sea, para mí esas Qué cosas lindo. fue hermoso. O sea, Fue algo realmente, totalmente distinto. no, y psicológicamente no saben cómo, de verdad en Claro, el proceso ayuda tanto claro. como una partecita del todo, chequear, Sí, ¿sí? Como, ok, esto no fue tan drástico. Se entraron todos muy lindos, o sea, de hecho, hay una enfermedad en particular que después hizo un artículo sobre él.
todo eso que pasó ese día, ese protocolo no estaba, digamos, estipulado. A raíz de Emiliano, ella hace su tesis y la clínica aprueba el protocolo. Hay un protocolo que nace claro, de un suceso terrible que es en mí, pero saber que un día fui a su ponencia, escuchar el nombre de Emiliano, o sea, de verdad es como que, wow, qué propósito tan Qué lindo. lindo. Sí. Y como que al final siento que es ese orgullo de mamá, o sea, yo no lo pude ver izando bandera, no lo pude ver en su primer día de jardín, que me imagino que debe ser para una mamá como el orgullo, pero sí se sigue escuchando, sí Claro. se sigue tanto él como Tiago. Entonces, bueno, vuelve y pasa, el duelo, días terribles, pasan como 6 meses, como Emi era prematuro, tuve mucho tiempo de licencia de maternidad. Empiezo a servir, me acerqué mucho a Dios, un tema espiritual muy fuerte que me mantuvo y vuelvo a la realidad, lo que tú dices, ¿no? Yo me acuerdo el día que salí del hospital después de que Emi se fue y a mí hasta me molestaba ver que el semáforo cambiara, o sea, es como, ¿cómo puede este semáforo seguir funcionando Sí, sin mi vida? porque la vida sigue. La vida Obviamente sigue. sí, Pero yo sí. decía, ¿cómo es que esta gente? Sí. O sea, a mí todo me molestaba, ¿no? Pero es esa sensibilidad extrema en la que Sí, uno vive sí. unos días, ¿no? Ujú. Entró a trabajar 6 meses después, durísimo, porque la gente no, o sea, la muerte sigue siendo un tabú, todo el tema del duelo es un tabú, entonces la gente no sabe cómo acercarse. De hecho, hay personas que nunca volví a saber de ellas. O sea, éramos súper amigos y de repente pasa esto y nunca Pasa volví. mucho. Pasa mucho. Pasa que esos amigos no saben cómo abordar esa nueva versión, de pronto, en este caso, de nueva versión de Jessica o el nuevo duelo que está pasando Total. Jessica y se alejan. Más como porque no tienen las herramientas o no saben cómo Sí, abordarlo. así Pero es. en ese momento no había llegado la prueba genética. Es que la prueba se demoró 6 meses, por lo que te digo que Oh, es un examen que no ok. pueden como Ujú, hacerlo acá, así ujú. como que lo estudian en otro lado, entonces llega, claro, me salté. Llega el examen, esos 6 meses yo le dije a mi esposo, o sea, aparte físicamente, emocionalmente, moralmente, o sea, no quiero saber Claro. absolutamente nada de hijos. Llega el examen, imagínate que mi esposo y yo tenemos una situación genética que solitos no pasa nada, pero cuando nos juntamos hay 2 genes que no son compatibles. Ah, Y entonces viene también la culpa, porque yo digo, si yo hubiera sabido esto con Tiago, yo no hubiera traído al mundo a Emiliano a pero no sufrir. que ibas a saber. Pero pues no sabía, claro, en su momento era como no sabía, yo decía, Dios mío, o sea, pudimos haber evitado tanto sufrimiento, y no por nosotros, yo digo, al final somos adultos, pero Por digo, los los niños. 2 niños, o sea, ¿por qué? Pero pues uno se casa y uno qué va a creer que él tiene que hacerse un examen. Uno nunca sabe. Nadie, porque como Aparte, dices tú, los checks, o sea, dices sí, normal. no, aparte que, por ejemplo, con Emi sí hicieron un examen genético, pero es que esta enfermedad era tan rara que ni siquiera ese examen genético que nos hicieron, Claro. yo estando embarazada de Emiliano, salió. Entonces, Ajá, claro. es una enfermedad huérfana muy, o sea, el examen dice que es 0,0006% o sea, dice algo como que se buscó en las literaturas médicas de todo el mundo, o Dios sea, mío. una cosa así súper rara. Jessie, llega este examen genético, estás en un duelo, estás volviendo como a hacer tu vida, pero tú escoges, que es que donde yo quiero llegar, tú escoges vivir la maternidad de otra forma. Un día y con Sí. tanto amor en el corazón, yo digo, bueno, hay que hacer algo con esto y o sea, algún propósito, esto tiene que tener algún final bueno, porque pude haberme sentado a llorar toda la vida, ¿no? Pero dije, Exacto. no, a esto hay que buscar. Entonces empiezo, un día hablando con una amiga, ella me dice, oye, y la adopción, con mucho respeto me lo dijo, la Claro. adopción, y le dije, no, pero es que mira, o sea, en mi familia, la verdad, no crecí, yo escuché a mi mamá, o sea, crecí escuchando a mi mamá decir que la adopción, como para que traer problemas y tus hijos propios no te dan problemas. Entonces yo le decía como que no. Entonces ella me dijo como, mira que yo conozco a alguien que hace algo que no sé exactamente qué es, pero búscala. Ella me da un Instagram. Yo entro a ese Instagram, resulta que esta chica tenía un hogar de acogida. Ok. Cosa que yo, o sea, de verdad hay muy poca información de esto. Entonces Sí, yo, me encantaría que nos contaras un Ujú. poquito qué significa un hogar de acogida. Son niños que están en protección del Estado, Ok, sea directamente con el bienestar o sea con algunas fundaciones que están avaladas por el bienestar. ok. Están en protección del Estado porque son abandonados, porque se los quitan a sus papás, porque, sí, Sí, o sus están en papás no son un, aptos, exacto, no están aptos, están en no un son momento huérfanos, vulnerable, no, listo. exacto, por Ok. violaciones, por maltratos,
Entonces los toma el Estado, lamentablemente es una cifra muy grande, entonces no dan abasto. Entonces lo que hacen es como abrir hogares de acogida. Entonces tú te postulas, en nuestro caso yo me postulé, pero me dijeron como tú trabajas, tengo un trabajo, o sea, no podía O sea, no puedes estar full certificar. time. Ujú. Exacto, tiene que ser full time o al menos que trabajes desde la casa en ese momento. Ese no era mi tipo de trabajo. Entonces, pues hablé con mi mamá y mi mamá dijo, no, pues hagámosle de una. Ay, pero Entonces, qué lindo, o sea, estamos los 4, estamos mis papás, mi esposo y yo. ujú. Ujú. Presentamos todo, nos hicieron, es un proceso como de 2 meses donde es básico, o sea, es básico en el sentido de que hay que hacerlo porque es una responsabilidad muy grande. Entonces te hacen exámenes psicológicos, de salud mínimos, o sea, que tengas como el estado físico para tener un bebé en casa, como miran tu historia, o sea, que no tengas antecedentes, que van y te hacen una visita domiciliaria, que todo esté como acondicionado bien. Y después de 2 meses te dan una respuesta. Entonces te sale una resolución de bienestar familiar donde te dicen, ok, puedes tener 1 o 2 bebés. Que decía tu esposo. Pues digamos que no muy convencido, era como, ustedes están locas. O sea, con mi mamá, ¿no? Ustedes están seguras, pero mira que la vida se va encargando de todo. Y que decía o sea, es que tomar esta decisión no es fácil. No fue nada fácil. Porque estamos hablando de niños que vienen con un antecedente complicado. Puede ser violación, maltrato, malnutrición, nómbralo que ahí lo tienen. Y agarrar a un niño tan vulnerable, un bebé, con estas condiciones y darles un amor incondicional, no es fácil para nadie. Cuéntanos, por favor, ese primer bebé que llegó, cómo llegó y cómo le impactó sus vidas. Lo que pasa es que yo creo que, no puedo decir su nombre, pero él Sí. fue un regalito de Dios, porque Emiliano había muerto 6 meses antes de 20 días de nacido. El bebé que nació tenía 29 días de nacido. Entonces yo tenía en mi corazón, pues imagínate, conocerlo a él fue la locura, aparte que tenía un diagnóstico de parálisis cerebral, o sea, eran muchas cosas que yo decía, Dios mío. Llegamos ese día a recogerlo, mira, imagínate, les voy a contar una cosa para que se animen. Este bebé era el bebé más grande que había ese día en Sala Cuna y tenía 29 días. Ahora era el más grande. Entonces imagínate cómo eran los demás, o sea, de días de 1, 3, 4, 5 días. ¿Y cuál era la historia de ese bebé? O sea, la mamá, lo que puedas contar, La obviamente. mamá no podía tenerlo. Ella quería, pero su situación era muy vulnerable, muy vulnerable. Entonces, digamos que hubo un acompañamiento como para ver si en los meses siguientes ella podía, pero al final la decisión fue como que no era apta. Ella lo entendió también y fue un acto de amor enorme Claro. de esa mujer también. Llega este bebecito a la casa. Cuéntanos cómo fue eso. Fue la locura porque era un bebé de 1 mes. Fueron días muy retadores, pero muy emocionantes. Aparte que como que yo lo abrazaba y yo decía, tú viniste a sanar mi corazón y yo, o sea, tú me estás dando y yo te estoy dando porque tu mamá te tuvo que dejar y yo no pude tener a mis hijos. Entonces, como que la vida nos reencontró de manera temporal, obviamente, y eso siempre quise tenerlo muy presente en mi mente, pero al final se vuelve imposible porque uno al momento cero ya está enamorada de ellos, o sea. Es complicado porque de pronto me imagino que tú tenías detrás de tu cabecita de en cualquier momento se va. Se va. En cualquier momento, pues ya viene su familia, pues de adopción. Es como maternal desde el desprendimiento. Total, yo decía, la vida me está dando unas lecciones de desprendimiento, o sea, ya había soltado a Tiago, a Emiliano y ahora llegaba este nuevo reto. Fueron meses muy lindos porque él tenía unos diagnósticos graves. Entonces empezamos, o sea, con esto quiero decir que es una responsabilidad muy grande porque no es solo darle de comer y cuidarlo, ¿sí? Es como vamos a potencializarte, o sea, claro. Lo que tengamos que hacer, estimularte, entonces empiezan un montón de citas médicas. Mira, no te miento que, y gracias a mi mamá que también ha sido un apoyo gigante, ya se echó también esto muy encima, porque semanalmente eran 3, 4 citas médicas. Entonces, sí, de alguien que no es tu hijo, ¿no? Sí, exacto. No tuviste esos comentarios de, ¿tú por qué estás haciendo eso si no es tu hijo? O sea, ¿por qué Él se va a ir. ¿Por qué? O sea, ¿cómo ¿por qué te puedes estás hacer eso? complicando Sí. la vida? O sea, la gente lo piensa mucho como, pero tú vas a sufrir mucho. Y yo decía,
Sí, claro, pero es un servicio. Al final es como dar Qué lindo. totalmente. Es como cuando tú te desprendes de lo económico y vas y lo donas y te duele porque es algo que has trabajado. Y aquí es dar el corazón total, o sea, es entregarte literalmente. Entonces, muchas citas, empezamos a aparecer también un angelito muy linda, una persona que hace una terapia alemana, se llama terapia Botja. Boita. Lo tuvimos en un episodio ayer. Maravilloso. Ah, no lo vi. Sí, Bueno, lo ha salido. grabé. Lo grabé ayer, va a salir Maravilloso. espectacular. O sea, Cata yo Quintero. doy fe de que funciona. Wow, qué coincidencia Sí. esto, ¿no? Aquí está Chris, que graba como que, oigan, esto está espectacular. Maravilloso. Es como la continuación Oh de. my God, ya sabemos parte 1, parte 2. No, yo doy fe de que funcionó. Este bebé empezó, mira, pero en semanas uno ya veía sus cambios porque él era muy quietico, tenía una manito como así. Sí, sí. Empieza a haber una evolución. Mira, los doctores decían, el bebé no va a gatear, no se va a sentar, no va a comer, no va a caminar. Todo lo hace. Hoy este bebé tiene 2 años, cumplió ahorita. ¿Cuándo ese bebé se va de tu casa? Imagínate, tenía 18 meses, se fue ahorita en enero. En enero. En enero. Todavía teníamos esa. Cuéntanos ese desprendimiento, Durísimo. Jessie, porque era tu hijo. O sea, No, literal. ¿cómo manejan ese momento que me parece particular, ese momento de vínculo? Porque pues me imagino que ese bebé te ve a ti como su figura materna, No, adicional sin figura paterna. que pasa algo muy fuerte y es que a Matías, perdón, igual ya no se llama así, es Mati, pero ya sus papás le cambian el nombre, se vuelve apto para adopción y entonces empieza como a pasar su perfil a nivel nacional. Resulta que ninguna familia lo quería. Entonces yo alzo la mano y le digo a la fundación, ¿cómo es posible que nadie quiera este maravilloso bebé? Pues para nosotros era todo nuestro hijo. Y la fundación me dice, es que no hay, o sea, legalmente no lo podemos hacer. En este país, el hogar de acogida no puede, por ningún motivo, adoptar al bebé que tiene temporal en su casa. O sea, tú no lo podías adoptar. Pero es aquí, porque en México es diferente, en Argentina Sí, es diferente. esa era mi pregunta, o sea, porque tú no podías hacer el proceso de adopción. En Estados Unidos, por ejemplo, se llaman familias foster. Sí, el foster. Ellos son los primeros, o sea, si ¿En la la familia lista? quiere, es la primera opción. Ok, Ya aquí no. diferente que de verdad la familia diga, no, esto es un programa, pero en Colombia no pasa. Entonces yo decía, ¿cómo es? Y nadie lo quiere, o sea, a nivel nacional nadie lo quiere, ¿cómo es posible? Pero ahí vuelvo y digo que los planes de Dios son, o sea, de verdad uno no sabe lo que Dios ya tiene. Entonces, en noviembre aparece su familia. Es muy bonito porque muy acompañados. Entonces, ellos venían de Estados Unidos, entonces empieza a ver como 2 meses de videollamadas. Obviamente un bebé pues los veía y como, sí, pero empiezan a mandar fotos, entonces empezamos un trabajo también de desprendimiento, tanto para él como para nosotros, porque es empezar a decirle, este es tu papá, este es tu mamá, así uno cree que ellos no entienden. Al final él se fue diciéndole papá y mamá las fotos que veía. Entonces, este va a ser tu perrito, esta es tu casa. ¿Y quién eras tú en ese momento? ¿Cómo te llamaba a ti? Lo que pasa es que Mati tenía 1 año y 8 meses, entonces él decía como ma, pero nos decía a mi mamá y a mi ma. Decía pa, decía unas cosas. Aparte porque a él tuvimos que hacerle operación. Entonces, su operación de este frenillo fue como 4 meses antes de que se fuera. Ok. Y fue ahí como cuando él empezó como a soltar la lengüita. Claro, pero es que ese vínculo No, eso es una. pues, desde un mes contigo. No, o sea, es que él era nuestro, de verdad Sí, era ustedes. totalmente nuestro. Entonces, el niño se va a los 18 meses con esta nueva familia. Sí, pero fue muy lindo porque ¿Cómo nos fue eso? permitieron conocerlos. Esto depende mucho de su familia y uno en esto tiene que ser, uno le mete el corazón, pero hay que respetar. Y ahora te cuento que también lo veo desde otra postura y también entiendo que hay que respetar los límites que pone la familia porque al final siempre hay que pensar en el bienestar del Claro, niño. ¿Sí? claro, y no Entonces, confundirlo más. Exacto. Entonces, si la familia lo permite, solo sí te pueden conocer, sin que el niño esté presente. Entonces, el día de la entrega, mira, a nosotros nos dijeron en diciembre que el niño se iba. Ese diciembre nos dedicamos totalmente a él. Siempre nosotros hemos sido muy disciplinados, pero no te miento que ese diciembre, mira, come lo que quieras. Mati era es un niño muy tranquilo,
Entonces era como, ay, haz lo que quieras. O sea, si Era quieres hacer pechicharros. pataleta, hazla, o sea, todo lo que quieras hacer porque te vas, ¿sí? Entonces fue de verdad un mes muy lindo, hicimos un viaje súper lindo, o sea, como despedirlo, ¿sí? Y además es que él no se vuelve solo hijo, se vuelve nieto, se vuelve primo, mira, toda la familia, mis Claro, tíos, el vínculo. o sea, hay un vínculo muy grande, y era, pues los primitos chiquitos, todos era uno más, ¿sí? Entonces, la familia nos dio ese regalazo que siempre voy a agradecer de conocerlos. Entonces, el día de la entrega del niño oficial, en la mañana nos encontramos con ellos, solo adultos, sin el niño. Pues por lo mismo que tú dices, de no confundirlo. Nos conocimos, hablamos como 2 horas. Para mí era súper, yo llevaba una lista hasta de las pendejadas más, su muñeco favorito, su canción, cómo le gusta despertarse. Mira, las cosas Del día a diario, día. las cosas Sí. que, porque para mí era importante que ellos supieran todo para que él no se sintiera tan extraño, ¿sí? Pues mira, él dice esto, cuando tú le dices esto, él responde esto, su canción favorita es esta, este es su juguete favorito, porque ellos normalmente no se llevan nada, entonces es como, esto sí, por favor, llévatelo porque yo sé que él lo va a extrañar, este es su tetero, ¿sí? Hablamos como 2 horas, ellos también muy agradecidos, y ahí ya, bueno, nos despedimos, y en la tarde pues fue ya la despedida que, uy, no, eso es una cosa, de verdad que yo, o sea, yo lo cuento como un tercer hijo, literal, porque es muy difícil no lograr hacer ese vínculo. Y despedirnos de él fue una cosa que golpeó a nuestra familia muy fuerte, pero es muy gratificante a la vez poder verlo, porque tenemos la fortuna de que los papás, muy esporádicamente, y vuelvo y digo, respetando mucho Sus los tiempos. tiempos, que hay que entender que ellos también llegan a vivir un proceso en donde están recibiendo un ser nuevo en su vida y bueno, muchos temas. Entonces, respetando mucho eso, eventualmente nos mandan foticos, hablamos y verlo es como esa, cuando hay días tristes en donde se vuelve y se siente su ausencia, es volver a decir, "Uf", o sea, valió Claro, la pena. sí, pero esa entrega, ¿cómo es? O sea, tú estás ahí en la entrega, No podemos verla desde un punto así como pero muy entonces exclusivo. lo llevan ¿a dónde? En la fundación hay un Ok, lugar específico lo dejan hermoso ahí y pues donde uno dice están los chao. papás, claro, y entonces uno se despide y Y corre a ver desde donde nos dejan estar para ver, donde el niño no nos vea. Y uno ve cómo entra la funcionaria con el de la, hay un video y todo donde el niño entra y los ve y como, o sea, yo sé que era muy bebé en ese momento, pero él los había visto mucho, ¿sí? Por cámara, entonces de verdad ya tenía un creo que algo reconocimiento. en su cabecita. Y bueno, en ese momento sí estuvo un poquito esquivo, pero 15 minutos después nos mandaron la primera foto cuando ya la mamá lo tenía alzado, y ya como que uno empieza, bueno. Pero sí fueron días muy duros porque era entender, ellos tuvieron que vivir un tiempo acá como, no sé, 25 días, un mes, era entender que estábamos en la misma ciudad, seguramente muy cerca, y no podíamos hacer ningún tipo de contacto, o sea, eso es una cosa muy brutal, ¿sí? Porque es como, ok, El hay que respetar desprendimiento. y hay que entender que si ellos no nos buscan, no podemos buscarlos. Y así fue, hasta que ellos no lo decidieron, no lo hicimos, pero fueron días muy difíciles donde, pues que de repente tú tienes a tu hijo, sabes que ya comió, que ya durmió, que no sé qué, y de repente mañana no sabes si ya comió, si ya durmió, dónde Y ya está. tenía rutina establecida, entonces tú sabías a las 12 Exacto, almuerza, a las 3 qué estar haciendo ahora, será que leyeron la merienda. total. Era como otra vez ir como a Sí, ese square one, ok, o sí, sea, total. Y ya, era como, ay, se nos olvidó decirle cómo le gustan los huevos, se nos olvidó decirle que le encanta el aguacate, era como, ay, se nos olvidó. Pasaban los días y era como, se nos olvidó, pero ya no podíamos hacer nada. O sea, pero en ya. este momento tú estás tranquila porque Ah, no, sí. está bien. La vida que se le abrió a Matías es una vida que ni siquiera nosotros mismos hubiésemos podido. O sea, él vive en Estados Unidos en este momento y su vida es hermosa. Tiene unos papás con un amor que lo esperaban. O sea, ellos tenían que encontrarse, ellos tres, de Qué verdad. espectacular. Jessie, ahora me dices que tienes a uno también de 2 añitos. Sí, digamos que después de Mati vinieron dos más. Ujú. Es un segundo que también se fue para Estados Unidos, una tercera que fue restitución, es decir, se la quitaron a los papás por un tema ahí de familia, pero los abuelos pidieron restitución y la devolvieron. Fue un mes muy bonito. Le decíamos, tú estás de vacaciones, porque pues entendíamos que su situación era diferente a las demás. Y el cuarto, que es el que tenemos ahorita, tiene 2 años, va a cumplir 2 años la otra semana. De hecho, estamos preparando su celebración de ¿Y dos desde hace años. cuánto lo tienes? Hace 2 meses. Hace 2 meses.
antes de empezar la grabación me dijiste algo que es importante, es definitivamente el amor que uno le da a los niños marca absolutamente todo en su vida. ¿Cómo has manejado, digamos, me imagino que viene en una situación totalmente vulnerable y no quiero ni imaginarme, cómo manejas esa parte de esa crianza con amor a un niño ya que tiene 2 años? Es mucho más complicado. Claro, la historia de él es de abandono. Entonces, él, sus 2 años, bueno, 1 año y larguísimo, vivió en la fundación. Entonces, él no tiene, digamos, Un vínculo. pautas de crianza Sí. de ningún tipo. O sea, digamos que la función de la fundación, y obviamente es evidente que tienen alimentación, techo, vivienda, están muy bonitos y todo, pero pues definitivamente no hay tantas manos para dar amor. Y de verdad, uno va y mira, son todos limpios, perfectos, hermosos, a las niñas las peinan igual, son hermosos y muy bien cuidados, pero pues no hay ese vínculo. No, De repente hoy hay una enfermera, mañana hay Sí, otra, no hay un otra, rol, otra, otra. no hay un rol de mamá o rol de papá o rol de mamá, o sea, no hay un hogar. No hay un hogar. Entonces, eso de verdad que sí cambia mucho la química de las cabecitas de estos niños. Es impresionante. De hecho, ahora que venía para acá, hablábamos con mi mamá y decíamos, como un bebé, que aparte el que tenemos ahorita tiene 2 años, pero físicamente es muy chiquito, parece más pequeño. ¿Cómo es que un bebé tan chiquito nos rompe la cabeza así? Porque a veces es muy retador. O sea, esto no es solamente como de, ven, yo te cuido y ya. Es muy retador porque ellos tienen muchos vacíos. ¿Sí? Sí, es Tienen criar. muchos traumas. Ellos Claro. vienen con muchos traumas, muchas cosas que hay que sanar. También es como llenarse de paciencia y entender que hay que sanar. Y se ve mucho la diferencia porque, por ejemplo, con Mati, que fue nuestro primer bebé, como estuvo desde el mes, él creció con amor y eso hizo que su crianza Distinto. fuera muy distinta. O sea, él era un niño muy tranquilo, claro, como todo bebé, pero en general era muy tranquilo, Porque, muy porque había semejante, con amor, había amor. muy semejante a nosotros, muy de nosotros, de Sí. verdad, fue criado a semejanza de nosotros y el amor hace todo. Pero claro, llega él a una casa en donde él no sabe que es un papá, no sabe que es una mamá, no sabe que es una mascota, no sabe que es que un bus pase y haga ruido porque se asusta, no sabe qué es ir a un médico. O sea, las cosas normales de la vida para él son un reto, entonces es acompañarlo. Claro, ¿Sí? claro. Y para eso también se necesita mucha psicología. Uf, Nos ha tocado no, como también. claro. Y es criar de otra forma y criar otra vez, o sea, no ser egoísta. Claro, Porque estás criando a un niño que necesita mucho amor, pero no es tuyo. no es tuyo y se va a ir. Y también es como, yo pienso mucho en sus papás, también es como prepararles el camino, tanto a los papás definitivos como a él, porque para él también Muy llegar a una duro. casa en donde sí, pueden amarlo y todo, pero él tiene una historia y esa historia lo va a acompañar toda su vida. Claro. Entonces, Y es un el reto. abandono de aquí estaba, ahora no estoy aquí, ahora estoy en esta casa, entonces ahora ellos también, entre comillas, porque no es así, me van a abandonar, Claro. pero no, es que vas a otra casa y siempre va a estar, eso va a estar siempre por dentro. Así es. Jessie, también, que es lo último, que es, con todo lo que te ha pasado, tú estás animada a adoptar Ujú. con, Sí. con todo esto. Estabas diciendo antesito que tus papás decían, no, adopción para nada, ¿por qué? Pero pues la vida te cambia y estás en proceso de adopción. Así es. ¿Cómo va ese proceso? Digamos que después de nuestras 2 pérdidas y después de tener este hogar de paso y darnos cuenta que de verdad uno puede amar incondicionalmente a un niño que no viene de uno, rompimos con muchos paradigmas. Yo le digo a todos, la vida nos dio una cachetada porque siempre era como, no, adopción, no, los genes, no sé qué. Imagínate, yo diciendo los genes y los genes que tienen problema en este caso son los de este lado, imagínate. Entonces es como, la vida nos dio una palmadita y nos dijo, este es el camino y ahí vamos. En este país pues hay mucha burocracia, pero humanamente estamos haciendo lo que nos corresponde. Yo le digo a Dios, pues Él sabrá. Ya Sí. llevamos 1 año y medio larguito en proceso, con miles de entrevistas, exámenes, pruebas, Eso es un visitas proceso, domiciliarias. pero va a llegar. Pero va a llegar y va a ser cuando estemos preparados, porque también es un reto. O sea, tener a los niños que han pasado por nuestra casa también es entender que esto es un reto grande. Es un Y reto psicológicamente también nos estamos preparando porque no sabemos qué historia va a llegar, ¿sí? Ujú. Entonces hay que prepararnos también para acompañar el Claro. proceso. ¿Cómo te sientes hoy? Después de todo.
Me siento muy sana, me siento que obviamente pues digamos que estar aquí fue a un costo muy alto, porque pues entregar la vida de mis dos hijos es una cosa que uno nunca se imagina. De repente hay días en que obviamente vuelvo y siento, y particularmente la segunda mitad del año para mí es muy duro porque ¿Recuerdas? todo pasó en la segunda mitad del año. Em, pero fuerte, ¿sabes? Como resiliente, como que digo, al final esto tuvo un propósito superior que yo en su momento no entendí y renegué, pero hoy digo, bueno, la vida algo quería mostrarme, y Tiago y Emiliano pues vivirán inevitablemente para siempre. Yo a donde esté hablo de ellos, o sea, para mí no es un tabú de que, no, hacen parte de mi vida, me hicieron mamá, soy mamá de dos angelitos y como muy abierta al cambio, ¿sabes? Como muy abierta a lo que Dios tenga para nosotros, entendiendo que la maternidad se puede vivir de muchas maneras, Exacto. De muchas maneras y me dejas sin palabras con ese amor tan grande y con ese corazón tan lindo de recibir a unos niños que vienen de una situación muy complicada. Eso es demostrar que egoísta no lo eres, No. porque abres tu corazón y, y maternas desde el desprendimiento también, porque pues uno va a querer a esos niños y Sí, uno crea ese vínculo y ese vínculo yo sé que lo que estás haciendo va por lo menos sanar algo de su historia, por lo menos alguito sí. lo vas a sanar, vas a ponerle una curita a ese corazón, a esos niñitos tan chiquitos que de tan, como dices tú, tan chiquitos ya tienen tantos problemas complicados, Tienen aparte unas de salud historias. emocional. O sea, vamos a pasar a la última sesión de preguntas. Te Ok, tengo unas 2, 3 preguntitas para ti. vale. ¿Qué legado quieres dejar en el corazón de cada niño que ha pasado por tus brazos? Yo creo que principalmente, yéndome muy a lo espiritual, yo creo que sembrar esa semilla, independientemente de la familia a la que lleguen y con las costumbres que lleguen, sembrar en ellos, en ese corazón, el amor, el perdón, como esas características de Dios, en el Sí, Dios que nosotros creemos, en sus corazones, porque hay que hacerlo, porque sí, si no se hace desde lo más pronto que se pueda, puede ser que al crecer sí. crezcan con muchos temas más. Así que mi propósito es como enseñarles que el amor, como abrazar esos corazoncitos que han sufrido tanto y mostrarles el amor de Dios. Eso es Sí. como Y como dije, pronto poner esa curita en ese corazón y sembrar. sembrar, sanar algo. ¿Qué has descubierto del amor desde el duelo? Uy, que el amor trasciende, que es, uno cree que a veces uno solo puede amar lo que ve Ujú. y no, de verdad que uno puede amar hasta las entrañas a algo que no es tangible, Sí, pero que te acompaña, sí. porque al menos yo puedo sentirlos y yo sé que están. Entonces, sentir que ese amor trasciende y se vuelve más, son cosas que ni siquiera alcanzamos a calcular. Claro. Sí, Es y eso. aparte de los dos niños, o sea, de Emiliano y Tiago, también desde el duelo del tercero, Uy, sí, que es que a pesar de que está soltar. aquí, es un duelo que está aquí, pero no lo puedo ver. Mm, No Pero lo bueno, puedo. gracias a Dios tener una buena familia, que eso da un poquito de tranquilidad. ¿Qué significa para ti ser mamá hoy? Em, yo creo que es una gracia de Dios. em, Poder, digamos que, claro, está Tiago y Emiliano, que son mis hijos biológicos, pero tener esa oportunidad que Dios me da de ser mamá de otros niños que tienen tanto en lo que yo también desde mi pequeñez, porque Sí, pues también uno está aprendiendo, pero también poderles entregar todo ese amor que está dentro de uno, ¿no? Y que al final viene también muy del cielo. Es como ese propósito, como sí. de, ven, ¿yo qué hago con esto que me pasó? Lo voy a convertir en amor. Todo ese duelo y todas esas lágrimas y todo ese proceso de sanación que fue muy fuerte, ¿qué hago? Lo voy a convertir en amor, lo voy a transformar en algo en lo que yo pueda dar. Entonces, Qué esa lindo. es la manera en la que Ay, Jessy, muchísimas a gracias. La ustedes, verdad que me dejas muchachos. sin palabras de ese amor tan incondicional que tienes con todos estos niñitos. Sé que están
que cada niño que va a pasar por tu casa va a tener un hogar lleno de amor y con una persona que le va a brindar todas las herramientas posibles para que crezcan, como dices tú, con una semillita de esperanza. Muchas gracias a ti por abrir este espacio con tanto propósito. Es como Gracias. anclarse y hablar de la maternidad desde otros puntos. Desde otros puntos. Si quieres decirle algo a las cámaras, de pronto quizás una mamá que esté pensando en un hogar de recibir su hogar como un hogar de acogida o desde el duelo, ahí están las cámaras. Bueno, es como aprovechar este momentico para hacer una invitación muy extensiva a todas las personas que puedan abrir un rinconcito de su casa y de su corazón particularmente para dar vida a estos niños de manera temporal. Es un trabajo y un propósito de vida muy lindo. De verdad que no es fácil, pero anímense. Vale toda la pena del mundo. Y para las mamitas que de pronto como yo en algún momento lo viví y hoy están pasando un duelo, aférrense a la vida, aférrense a pensar que de verdad, aunque en este momento les parezca nublado, sí hay un propósito superior. Jessie, gracias. Bueno, esto es Mamás en el Backstage. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube o calificarnos con 5 estrellas por Spotify. Nos vemos para la próxima. Bye bye.